Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. La Corte Nacional de Justicia entrará a evaluación. El Consejo de la Judicatura anunciará en esta semana el mecanismo de evaluación a los jueces nacionales. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, buenas noches. Este lunes el Consejo delegó a la Fiscalía General la atribución para contratar directamente personal auxiliar. Aquí el detalle. Doctor Juan José. El Consejo de la Judicatura, que tiene algo más de 15 días en funciones, afina el mecanismo de evaluación a la función judicial, concretamente a la Corte Nacional de Justicia, tarea que no pudo realizar el Consejo de la Judicatura Transitorio dirigido por Marcelo Merlo. Esta semana haremos un anuncio muy importante al país respecto al proceso de evaluación de la función judicial, iniciando por la Corte Nacional de Justicia. Y no quiso ofrecer detalles, pero reveló que han trabajado internamente los 5 miembros del Consejo de la Judicatura. Hemos venido trabajando arduamente y en este punto agradezco muchísimo a las y los vocales porque hemos mantenido varias sesiones de trabajo. Mientras tanto, este lunes, mediante resolución, el Consejo de la Judicatura le permitió a la Fiscalía General la contratación provisional directa para cubrir vacantes de personal auxiliar que requiere el Ministerio Público con urgencia. Con esta delegación, Fiscalía pasará a solventar varias de sus necesidades en cuanto a la contratación de personal, tanto de psicólogos, médicos legistas, trabajadores sociales, secretarios y asistentes. Para cubrir las casi 300 vacantes, la Fiscalía no realizará ningún concurso. La designación será en base a ternas, dice, de postulantes que han entregado su hoja de vida o a la Fiscalía o al Consejo de la Judicatura. Vamos a llenar vacantes a nivel nacional. Lógicamente, dependiendo de la provincia, se expone lo que se necesita y en base a eso lo iremos nombrando conforme las ternas que nos remita cada fiscal provincial para determinado cargo. No quiso dar un tiempo estimado para cubrir las vacantes, pero dijo que será un proceso muy ágil que le servirá a la Fiscalía para atender los cientos, acaso miles de casos que investiga simultáneamente. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Los 17 aspirantes al cargo de fiscal general del Estado rindieron la prueba escrita de este proceso de selección en el Consejo de Participación Ciudadana. La nota más alta de este proceso fue 15 sobre 20. Con un candado de seguridad, así fue trasladado al banco de 100 preguntas para desarrollar los exámenes escritos de los aspirantes a titular de la Fiscalía General. Uno a uno, los 17 postulantes escogieron al azar 20 preguntas, 10 de conocimientos generales, 5 referentes al área procesal penal, 4 a la temática constitucional y 1 de la parte procesal. Tras 60 minutos, las calificaciones se empezaron a conocer. La más alta, 15 sobre 20. Otras personas tienen menos 13, 12, 10, 9 en ese nivel de notas. ¿Fue un examen complicado? Un examen muy difícil, muy complicado, pero bueno, estamos al nivel y a la vanguardia para darle las respuestas que el derecho penal necesita. El concurso sigue y necesitamos tener más energía positiva porque esto tiene que, de aquí sale un triunfador. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo, destacó durante este evento que quien alcance el cargo deberá ser el mejor jurista. Ustedes van a tomar la prueba al funcionario más poderoso del Ecuador. Cumplan esa tarea que el Ecuador les va a estar agradecido. La fiscal general encargada, Ruth Palacios, y la directora de la Unidad de Análisis Financiero, Diana Salazar, forman parte del listado de postulantes habilitados. Ninguna de las dos quiso referirse a su puntuación. Por supuesto, claro. Los aspirantes a la Fiscalía General tendrán 2 días para impugnar sus calificaciones. Posteriormente se programarán las comparecencias orales sobre 30 puntos, mientras que la calificación de méritos será sobre 50. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Las pruebas escritas para los aspirantes al cargo de defensor del pueblo se desarrollaron este lunes. Los candidatos tendrán 2 días para impugnar los resultados. Daniela Valencia informa.
Los 5 aspirantes al cargo de defensor del pueblo rindieron la prueba escrita aquí en las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Fueron 20 preguntas en un tiempo de 60 minutos. Según uno de los miembros de la comisión académica que calificó estas pruebas, la nota más alta fue de 15 puntos, la más baja de 6. Sí me preocupa un poco, me parece que son un tanto bajas las calificaciones. En todo caso, el grado de dificultad era mediano o alto, ¿no? No estoy conforme con la nota, voy a impugnar objetivamente en este momento, pero en tal caso lo importante es que el proceso se legitime con la transparencia y el conocimiento de toda la ciudadanía. Tras recibir las calificaciones, los aspirantes tendrán 2 días para hacer sus impugnaciones. La Defensoría del Pueblo aseguró que en el país existe un caso de esclavitud moderna que afecta a al menos 450 obreros y sus familias que viven en condiciones deplorables en plantaciones de abacá en la empresa Furukawa, ubicadas en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas y también de Los Ríos. La Defensoría del Pueblo, al inspeccionar 18 de los 23 campamentos de la empresa Furukawa, constató que centenares de hombres y mujeres e incluso niños, trabajadores de esta empresa, son explotados laboralmente. Además, se le violan sus derechos humanos al vivir en campamentos que no cuentan con servicios básicos. Tampoco tienen contratos laborales. Viven en campamentos viejos, lúgubres, húmedos, sin agua potable, cuya vida se restringe a extraer la fibra de abacá. Ninguna de estas personas tiene contratos de trabajo, ninguna de estas personas está afiliada al IES. La Defensoría del Pueblo denunció que desde hace décadas niños han sido reclutados en esta empresa para que vivan y trabajen ahí prácticamente en condición de esclavitud moderna y no cuentan ni siquiera con un documento de identidad. Estudié un poquito, salía de la escuela, a mediodía estudiaba y mediodía trabajaba. Así pude lograr llegar hasta 3er grado. Cuando ya tuve la idea de 15, 14 años, yo ya era maquinero en Furukawa. Yo fui maltratada con mi personal y mi familia verbalmente, físicamente. Hasta aquí. Y se me ha virado así de tanto caminar así. Abacaleros denuncian que han sufrido amputaciones y cortes tanto en la fase de recogida del tallo a causa de los machetazos como con la maquinaria para deshebrar la fibra. Ninguna de estas personas recibe dotación para el trabajo que realiza. La Defensoría del Pueblo remitió el informe de la inspección realizada a los campamentos de la empresa a las autoridades competentes para que tomen las acciones necesarias. En contra de la empresa pesan 31 incumplimientos laborales y la recomendación del cierre y suspensión de las haciendas. Intentamos contactar a los representantes de la empresa, pero no fue posible. Natalie de Nóbrega, 24 horas. Desde investigaciones por peculado, tras informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal por la preventa petrolera y el caso Singue, hasta denuncias por actos de odio, en total el expresidente Rafael Correa enfrenta 11 indagaciones previas en la Fiscalía. Dejando de lado el proceso por el que hoy es catalogado un prófugo de la justicia, en contra del expresidente Rafael Correa caminan otras investigaciones en la Fiscalía, 11 en total. 5 de ellas son por peculado, 2 vienen de informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal, 1 de abril del 2018 por las preventas petroleras y el manejo de la deuda pública. En julio también del 2018, la Contraloría lo hacía responsable de la emisión de certificados de tesorería, con glosas que superan los 22 millones de dólares. Por peculado también es la denuncia que en diciembre del 2018 presentó Fernando Balda. $500,000 provenientes de fondos públicos, según Balda, se utilizaron para organizar su secuestro en Colombia. Solo un mes después, en enero del 2019, dirigentes, afiliados y jubilados del IES acudieron a la Fiscalía a denunciar a Correa por el mal manejo de recursos públicos. Según ellos, la afectación sobrepasa los 15,000 millones de dólares. Y la más reciente, la investigación presentada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes pidieron se vincule a Correa en la investigación de la refinería del Pacífico. Por tráfico de influencias, son 2 las investigaciones que pesan contra Correa. Una interpuesta por Capaya, Carlos Pareja Yanuseli, su exministro hoy sentenciado en el caso Odebrecht. La otra por el Consejo de Participación Ciudadana, quienes quieren que se investigue el grado de responsabilidad también del exfiscal Galo Chiriboga, por haber archivado la denuncia presentada sobre la refinería del Pacífico.
Y hay demandas más antiguas. En noviembre del 2017, el exmiembro de las Fuerzas Armadas, Edwin Ortega, demandó a Correa por el delito de odio, por una supuesta persecución en su contra que terminó con su carrera militar. Otra investigación que debe afrontar el exmandatario es la de instigación que colocó la Comisión Nacional Anticorrupción y la de fraude procesal interpuesta en octubre del 2018 por la expresidenta de la UNE, Mary Zamora, sentenciada por sabotaje y terrorismo tras el 30S. Aquí también deberá responder el exfiscal Galo Chiriboga. En noviembre del 2018, un mes después, Fernando Villavicencio presentó una denuncia por robo calificado tras allanamientos en su domicilio en el 2013. Y Correa también ha sido llamado a rendir versión en varios procesos, como en la venta anticipada de petróleo en el caso Petrochina, tras sus declaraciones sobre el atentado terrorista en el Comando de Policía de San Lorenzo y sobre el caso Singue. Dayana Monroy, 24 horas. La fiscal general, la presidenta del Consejo de la Judicatura, el Contralor del Estado y el secretario anticorrupción se muestran inconformes con la decisión judicial que resolvió la inocencia del exministro Iván Espinel y otros 7 procesados por peculado. Anunciaron acciones. Los pormenores del proceso por presunto peculado en el que se declaró inocente al exministro Iván Espinel y a otros 7 exfuncionarios del IES generan preocupación en varias autoridades. La fiscal encargada Ruth Palacios ratificó su intención de apelar esta resolución y aseguró que se ha pedido un informe al fiscal del caso, Walter Jaramillo, pues en este proceso la fiscalía acusó a los involucrados de un perjuicio de apenas $123.852, monto que difiere sustancialmente de los $43 millones que según un informe de la Contraloría se habrían pagado en exceso a clínicas privadas. Estamos en esa investigación de saber qué ocurrió aquí y sobre todo hacemos un control jurídico de lo que le corresponde a Fiscalía. La titular del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, por su parte aseguró que se iniciará una investigación para determinar posibles irregularidades administrativas en el proceso. Dice que no se trata de una interferencia en la justicia. Lo que hace el Consejo de la Judicatura no es revisar el fondo de los fallos, porque eso sería interferir en la justicia. Lo que hemos abierto son las investigaciones respecto a la existencia de posibles infracciones de carácter administrativo, que eso sí es lo que nos corresponde. Esto mientras el Contralor General del Estado, Pablo Celi, se sumó a las reacciones. La Contraloría acompañará esa apelación. Creo también que el Procurador del Estado debería acompañar las acciones judiciales que correspondan, de tal manera de que el interés público no sea desconocido en el campo judicial. Pero no es todo. Mediante un comunicado, la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República, presidida por Iván Granda, anunció el inicio de una investigación a los jueces Erwin Logroño, Esmirnova Calderón y Dora Vargas, quienes absolvieron de los cargos de peculado al exministro Espinel. Y además, se advierte: estaremos vigilantes a los procesos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito que mantiene Espinel, porque no permitiremos que los jueces se burlen de la sociedad ecuatoriana. La audiencia de juzgamiento por presunto lavado de activos se instalará el próximo miércoles 20 de febrero. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. En la tercera investigación que realiza la Fiscalía, el asesinato del periodista Fausto Valdivieso rindió versión la exministra de Justicia, Lady Zúñiga, la funcionaria del gobierno anterior. Es la exministra de Justicia, Lady Zúñiga, quien la mañana de este lunes acudió a la Fiscalía del Guayas a rendir versión como parte de la investigación que se sigue para dar con el autor intelectual del asesinato del recordado periodista Fausto Valdivieso, baleado en abril del 2013. En menos de 40 minutos, esto fue lo que la exfuncionaria señaló. Yo fui nombrada ministra de Justicia en marzo de 2014. La muerte del señor Valdivieso fue un año antes. Es decir, yo como ministra no conocí. Sin embargo, he venido a dar todas las respuestas que requiera de mí la Fiscalía. El llamado a Zúñiga a declarar se dio luego de que un alto funcionario del canal de televisión en el que Fausto Valdivieso trabajó dijera que acudió donde ella cuando fue amenazado de muerte tiempo después de que el periodista falleció. Ella corroboró esto, pero también manifestó que lo que en realidad le sugirió al señor Cuello fue que presentara la denuncia en la Fiscalía, que era quien tenía que investigar, y que pues desconoce los resultados. Esta es la tercera investigación del caso que la Fiscalía lleva a cabo. Las dos primeras se refieren a los presuntos autores materiales del asesinato. No pudiéramos decir que hemos podido
lograr algo de justicia, más aún si han pasado 6 años. No nos olvidemos que el paso del tiempo hace que las evidencias desaparezcan, los testigos olviden. César Peña, fiscal a cargo, indicó que hay pendientes al menos 10 declaraciones más, como la de la ex esposa de Fausto Valdivieso y de su hijo, quienes por segunda vez fueron citados también para la mañana de este lunes, pero no se presentaron. Presiones libres y voluntarias que ya requiero por medio de la fuerza pública, la policía, para que me las traigan estas 2 personas hasta mi despacho. Entre quienes dieron su testimonio están el exgerente del medio de comunicación Carlos Cuello y el exministro del Interior José Serrano, así como varios policías de alto rango que en la investigación de aquel entonces participaron. El expresidente de la República, Rafael Correa, es otro de los llamados. Ya está en curso, estamos a la espera que nos den la aprobación, porque son formatos internacionales que hay que respetar todos los que son parámetros a nivel internacional para enviar eso a Bélgica. La investigación se puede desarrollar hasta antes de que la causa prescriba, esto es, 15 años. Luisa María Heredia, 24 horas. A propósito de una nota periodística en la cual se cuestionan 3 casos de exfuncionarios procesados que terminaron en calidad de prófugos, la fiscal general del Estado, Ruth Palacios, ha solicitado su derecho a la réplica y expone su posición. Palacios reconoce limitantes en el sistema judicial ecuatoriano. Y si no podemos, por más ganas que pueda tener la ciudadanía de que... La fiscal general encargada, Ruth Palacios, responde a los recurrentes cuestionamientos a una gestión que se reclama poco efectiva a la hora de procesar a exfuncionarios involucrados en casos de corrupción. La fuga de Fernando Alvarado, aun cuando tenía colocado un grillete electrónico, dice Palacios, sale del control de fiscalía. No justificaba una medida de prisión, asegura. Para cuando yo pido el grillete en el primer caso, es en base a lo que nosotros tenemos en el expediente. La eficiencia o no de este grillete ya no depende de fiscalía. Más tarde llegó el proceso contra la ex asambleísta Sofía Espín, acusada de oferta de tráfico de influencias y quien incumplió las medidas alternativas. No se presentó ante las autoridades, se despidió por redes sociales, pero Palacios dice que una medida de prisión tampoco justificaba. Espín se fue. Nosotros respondemos única y exclusivamente a un proceso y a una ley que nos establece medidas alternativas. Siempre es de última radio. La comunicación. Redes sociales. Ay, sí. ¿Qué le puedo decir? No es un acto en que yo intervine. No puedo justificar ese hecho porque no intervine yo. El caso de Carlos Ochoa, ahora prófugo en Bolivia. La fiscal general dice que se pidió la prisión cuando Fiscalía detectó elementos suficientes para la medida cautelar. Fue 3 meses después de que Ochoa había salido del país, pero nuevamente Palacios justifica los tiempos de Fiscalía. Yo cogí un proceso, vi que había elementos y formulé cargos. En este caso se pidió directamente la prisión preventiva porque lógicamente era conocido que el señor ya no estaba aquí. Igualmente en esa audiencia yo pedí que se haga la difusión roja. Asegura que es un problema del sistema, que hay un debido proceso que se respeta y sobre la garantía para que los procesados comparezcan. Hay poco que hacer. No podemos hacer nada. Si lo cometieron, lo más probable es que se vayan. Si no lo cometieron, lo más probable es que vengan y pongan la cara. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El organismo electoral aún no cierra la lista definitiva debido a que el Tribunal Contencioso Electoral todavía no resuelve procesos en varias provincias. Es esta la información que publica el portal web del Consejo Nacional Electoral respecto a la inscripción de candidatos para las elecciones seccionales del 2019. Pasaron 13 días de campaña y todavía no existe el listado oficial. De acuerdo con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso aún debe resolver varios procesos. Existen 3 casos de 3 candidaturas, una de la provincia de La Suay, otra de la provincia de Santa Elena y una más que corresponde a otra provincia, pero que tienen que ser resueltas también por el contencioso electoral. De ahí la totalidad de las provincias están ya siendo revisadas e incorporadas al Instituto Geográfico Militar para proceder a imprimir las papeletas electorales. ¿Podría haber la posibilidad de que en el oro se aplace? Sí, esa posibilidad existiría como consecuencia de la actitud con la cual los diferentes entes concernidos asuman cualquiera que sea la sentencia que tome el Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, el Consejo adelanta en otros aspectos de la organización electoral. Ya el proceso de capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto alcanzan a un 63%.
83% aproximadamente, así como las notificaciones a los miembros en un 90%. Estamos cumpliendo con lo planificado. Y en medio de dimes, diretes y discusiones públicas de los consejeros electorales, aseguran que continúan adelante cumpliendo los plazos. Ninguna presión, sobre todo en la administración de los recursos económicos. Yo no me voy a dejar presionar de nadie, de ningún grupo político, si ese fuera el caso, sino responderle al país con transparencia del uso de esos recursos. Este es un tema que está terminado en temas de derecho. Ahora, en los próximos días, esperan como pleno del Consejo conocer los primeros informes del monitoreo de medios en la campaña electoral. Este comenzó con más de 5 días de retraso. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Se dictó prisión preventiva a 26 personas por presunta asociación ilícita. De ellos, 21 son policías en servicio activo. Se los investiga por el ingreso de objetos prohibidos a la cárcel regional de Guayas mediante una falsa ambulancia. La audiencia de formulación de cargos empezó cerca de las 4:30 de la mañana. 4 horas después, el fiscal del caso, Walter Romero, dio a conocer que a los 26 detenidos este fin de semana se les dictó prisión preventiva por presunta asociación ilícita. Efectivamente, el día 2 de enero del 2019 ingresó una buseta aparentemente con logotipos del Ministerio de Salud Pública aparentando que eran ambulancias. Pasaron los filtros de seguridad, ingresando objetos prohibidos a la zona de máxima seguridad de la regional zonal número 8. De los 26 procesados, 21 son policías en servicio activo, 4 miembros del data center a cargo del circuito cerrado de vigilancia y un privado de libertad, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, también conocido como JL, líder de la banda de Los Choneros, quien fue trasladado en una camioneta con fuerte resguardo policial, mientras que los demás detenidos fueron embarcados en este bus en medio del llanto de sus familiares. En la audiencia se observaron 21 videos captados desde diferentes ángulos por las cámaras del Centro de Privación de Libertad, como este al que 24 horas tuvo acceso. A la diligencia acudió la general Tanya Varela, comandante de la policía de la zona 8, quien no dio declaraciones. Aún quedan por ejecutarse 3 órdenes de detención que pesan sobre otros operadores del circuito cerrado. Los familiares de los detenidos y su defensa, sin embargo, creen que la cuerda se va rompiendo por el lado más débil. En la audiencia pedí que debe estar aquí también junto con los compañeros, el director y el coronel, el jefe de la policía que custodia la penitenciaría. ¿Por qué no traen al señor que abrió la primera puerta dentro de la ambulancia? ¿Por qué no nos traen a ellos? Al chofer de la ambulancia deben de traerlos. Durante los 90 días de la instrucción fiscal se determinará el grado de participación de los hoy procesados. En Guayaquil, Carlos Zacoto, 24 horas. Ahora conozca a alias Rasquiña o JL, líder de Los Choneros, quien acumula 34 expedientes delictivos, incluido el caso del ingreso de la falsa ambulancia a la cárcel regional de Guayaquil. Este sujeto contaba con varios privilegios y además estudiaba para abogado. Jorge Luis Zambrano González, alias JL, lleva 8 años en las cárceles de Guayaquil. Tiene 33 expedientes en el sistema judicial por delitos como asesinato, secuestro, extorsión, tenencia de armas, asociación ilícita, entre otros. JL, también conocido como Rasquiña, estaba sentenciado a 20 años por asesinato, pero salta a la luz esta boleta de excarcelación en la que señala que un juez le baja la pena a 8 años. Puede que un juez le dé efectivamente la libertad, puede ser, pero hay que verificar los demás procesos penales en qué situación están. El abogado Cueva recuerda que hace 3 años patrocinó a JL tras ser involucrado en un asesinato registrado en la penitenciaría del Litoral. Lo que ocurrió fue que un reo obtuvo un arma y mató a otro reo. Y lo que decía la fiscalía es que había sido ordenado por mi representado porque el fallecido había tenido una bronca con mi representado. Fue sentenciado en esa causa. Según información de familiares de los reos de la regional, JL tiene influencias en este sitio. Todos le rendirían cuentas a él. Que él es el que lidera en este caso la banda de Los Choneros. Zambrano, dentro de la regional, estudia 2 carreras: jurisprudencia y administración de empresas hoteleras. Esto para ser acreedor a beneficios y sumar puntos a su carpeta. Los Choneros es una banda criminal de Chone, provincia de Manabí, que han sembrado terror en todo el país por principalmente tener los espacios de narcotráfico dedicados a chantajear a funcionarios, empresarios y policías. Ya la mayoría fue procesado y fue condenado y están cumpliendo a la fecha muchos de ellos sentencia. JL, también conocido como Rasquiña, el 10 de abril del 2008 fue detenido por el caso de narcotráfico Renacer. Un año después
después fue liberado por cumplir 1 año sin sentencia. Ya para el 2011 es capturado en la Garzota Norte de Guayaquil en un operativo en conjunto con la unidad del Ulco. 8 años después, nuevamente tenemos imágenes de JL, pues la mañana de este lunes se suma a su larga lista de procesos, uno más por asociación ilícita. Tras la operación Fantasma, ejecutada este fin de semana en el Centro de Privación de Libertad Zonal 8 Guayas, pues en enero de este año ingresó una ambulancia falsa con pedidos especiales para JL. Todo bajo la complicidad de algunos funcionarios del Centro de Privación y de varios servidores policiales de la Unidad de Contingencia Penitenciaria. Catalina García, 24 horas. En el hospital de Manta aún están internadas 2 de las 5 víctimas que dejó la balacera en Montecristi, provincia de Manabí, mientras que la policía detuvo a una persona que estaría involucrada en este triple asesinato. Transcurrió una tarde de domingo tranquila en la parroquia Leonidas Proaño del cantón Montecristi en Manabí, cuando de pronto una ráfaga de disparos se escucharon. Sujetos encapuchados a bordo de un auto con vidrios ahumados habían llegado hasta el sitio para consumar lo que se presume es una venganza personal. Hay 22 indicios balísticos, motivados seguramente por alguna situación de índole personal. Y es que una de las 2 personas que resultaron gravemente heridas estuvo involucrada en un crimen perpetrado en enero del año pasado, según la policía. Ahora está con pronóstico reservado. Pulmón derecho está muy complicado, está sangrando, a pesar de que se hicieron intervenciones ayer, sigue sangrando hasta ahora, por eso va a entrar otra vez. La otra herida es una mujer en estado de gestación. Estable, está ya hospitalizado en lo que es cirugía. Y fueron 3 las víctimas mortales que la balacera dejó, incluidos el esposo y el hijo de apenas 1 año de edad de esta joven mujer, quien sumida en el dolor este lunes retiró los cuerpos para que sean velados. El menor lo tenía mi ñaño, el que está en el hospital, él lo tenía en los brazos. El auto en que se movilizaban los atacantes fue encontrado en la misma parroquia incendiándose. Los familiares de las víctimas exigen justicia. Queremos que se llegue a las últimas instancias. Tras lo ocurrido, la policía llevó a cabo varios operativos para dar con el paradero de los autores de la balacera. Por ahora hay un detenido. Luisa María Heredia, 24 horas. Una adolescente de 14 años fue arrastrada y golpeada por un delincuente que le robó su teléfono cuando la víctima estaba comprando en una tienda. El hecho violento ocurrió en la cooperativa Fertiza, en el sur de Guayaquil. El atacante escapó en una moto. La adolescente de 14 años estaba comprando una cola en la tienda cerca de su casa. De repente fue sorprendida por 2 sujetos que se movilizaban en una moto color negra. Uno de los individuos se le acercó por la espalda, la agarró, la tomó por los cabellos, la arrastró, la tumbó a la acera, la pateó y le robó el teléfono celular. Acto seguido, los antisociales escaparon en el vehículo liviano. Porque sabe que los ladrones pueden cargar cualquier cosa, arma o algo, y ella se resistió. El ladrón, como pueden ver en las imágenes, que golpeó salvajemente al adolescente, cargaba casco y su cómplice también. Esto dificulta a la policía identificarlos. Claro, la patean, le dan una patada, la estrujan todo, la tienen en el piso. El hecho violento ocurrió en la cooperativa Fertiza, sur de Guayaquil. Los habitantes piden mayor control por parte de la policía. Sí, es peligrosito porque, miren, siempre pasan los hacheritos y todo eso. La menor asaltada, además del susto que vivió, presenta hematomas en sus brazos y piernas por el arrastre al que fue víctima. Se conoció que la policía está realizando trabajos de inteligencia para poder capturar a los sujetos. Paul Tutibén, 24 horas. En Babahoyo, provincia de Los Ríos, 115 familias de sectores rurales están afectados por el invierno. Sus casas están anegadas por la rotura de un muro de contención. Esta es la situación de 115 familias de la parroquia rural Pimocha en Babahoyo, provincia de Los Ríos. La rotura de un muro de contención en un estero provocó que se inunde toda la comunidad en el recinto La Delia. En este momento tenemos alzado todo, lo tenemos alzado y mojándose están ahí las cosas, cocina, colchones, todo. De las 115 familias, 35 son las más afectadas. Algunos de ellos permanecen en carpas al margen de la carretera, donde reciben atención del Ministerio de Salud Pública y el municipio de Babahoyo. De inmediato trasladamos a nuestro personal, bien sea de cuerpo de bomberos y de emergencias que también tenemos dentro de la municipalidad. En la cabecera parroquial de Pimocha, 5 familias del sector Las Palmas también se anegaron. Habitan en un sector bajo, donde se represan las aguas de lluvia. No tenemos a dónde mandar el agua, no tenemos a dónde. Está el agua aquí en pasada. Para contrarrestar la situación utilizan bombas para retirar el agua, además de esperar que no lleguen lluvias más fuertes que los vuelvan a inundar.
En Babahoyo, Martín Soto, 24 horas. El acceso vial entre las provincias de Azuay y El Oro está bloqueado debido a un macro deslizamiento de tierra en el kilómetro 86 de la vía Girón Pasaje. Debido al gran volumen de material caído y a los constantes deslizamientos, la vía se mantendrá cerrada. Cerca de 10.000 metros cúbicos de material petro cayeron a la vía que conecta las provincias de Azuay y El Oro. Desde la noche del domingo esta arteria vial quedó bloqueada al tráfico vehicular. Ahí se puede observar las grandes fisuras, las grandes pisaduras que se ha producido en el talud. Una falla geológica que se activó aparentemente por el invierno provocó el macro deslizamiento en el kilómetro 86 de la vía Girón Pasaje. El material cubrió cerca de 80 metros de la vía. Tenemos proyectado o previsto más bien por situaciones de riesgo, ¿no? Que obviamente no queremos que pase con ninguna persona ni con vehículos, más bien cerrar la vía hasta segunda orden. Maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas limpia el material. Las labores podrían durar todo el día, por lo que se recomienda utilizar vías alternas. Las que están ahorita permitidas es por la vía Molleturo-Cuenca y la vía lo que es la Troncal. Cientos de usuarios de esta carretera fueron sorprendidos por este derrumbe. Algunos hicieron trasbordo, poniendo incluso en riesgo su integridad, pues los deslizamientos son constantes. Desde ayer y no hay paso. ¿Ya? ¿De dónde venía usted? De Cuenca. Sí, he estado pasando un fin de semana allá, yo soy de Machala, pero estamos intentando cruzar y no hay cómo. El riesgo es latente, debido a que en la parte alta se observan grandes fisuras y asentamientos. Técnicos del ministerio analizan el tema. En la provincia de Azuay, Iván Rodríguez, 24 horas. La CFN y el Ministerio de Agricultura lanzaron una nueva línea de crédito para los agricultores. Los beneficiarios serán productores que diversifiquen sus plantaciones y exportaciones, optando por productos como la guanábana o la pitahaya, que en el mercado internacional tienen gran demanda. Diversificar las exportaciones agrícolas es la alternativa que planteó en rueda de prensa el ministro de Agricultura, Javier Lazo, como una salida para el deprimido sector agropecuario. La renovación de plantaciones y las nuevas plantaciones para productos diversificados que podemos producir en las zonas de la costa, de la sierra, del oriente, inclusive de Galápagos, pueden potenciarse con líneas de financiamiento. Es el ofrecimiento. Son créditos para que los agricultores puedan costear la producción y la llegada a mercados nuevos de frutas como el mango, la piña, la malanga, la papaya, la guanábana, el pepino dulce, los espárragos, el tomate de árbol, la maracuyá o la pitahaya. De conformidad a su ciclo productivo, es decir, si la pitahaya demora de 2 a 3 años en dar el fruto, en ese lapso no pagan ni capital ni intereses a la CFN. Los montos van desde $50.000 con el mismo periodo de gracia total. La banca pública está poniéndose las botas del agricultor, de cualquier escala, pequeño, mediano, grande. Y no es la única opción que hay. En cualquier otro producto agrícola tenemos, si queremos renovar plantaciones, por ejemplo, 15 años plazo y gracia parcial de 4 años. En el 2008, los montos aprobados para créditos al sector exportador agropecuario ecuatoriano superaron los $296.057 millones, lo que representó más del 36% del total que facilitó la CFN, que fue de $812 millones. Con esta nueva línea se pretende dar más. La idea es impulsar la ampliación de la presencia del Ecuador en el mercado internacional, con productos de gran demanda en la actualidad, que en el país tienen alta calidad. Luisa María Heredia, 24 horas. Más noticias. Ambato espera por lo menos a 100.000 visitantes durante su celebración de la 68 Fiesta de la Fruta y las Flores. Para esta edición son más de 50 los eventos artísticos y culturales en agenda. María Gracia Costa informa. Ambato celebra la 68ª Fiesta de la Fruta y de las Flores y para esto presentó el programa oficial de fiestas. Recordemos, desde septiembre del 2009 es un patrimonio cultural inmaterial del Estado. La presentación oficial la hizo la ministra de Turismo conjuntamente con la directora del Comité de Fiestas y la vicealcaldesa de Ambato. A disfrutar junto a nosotros de la 68ª edición de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, que se desarrollará del 1 al 5 de marzo. Recordando que mientras el resto de ciudades disfrutan del carnaval, en Ambato celebramos con regocijo el renacer de nuestra tierrita linda, que se levantó con fuerza, trabajo y esperanza. Ambateños decididos, con fuerza, cansados de pedir, decidieron empezar a dar y empezaron a crear una feria
bendicieron sus frutos, sus semillas y sus panes. Es por eso que nace nuestra fiesta. Es un simbolismo para todo el Ecuador, un ejemplo, creo yo, de que se puede salir adelante de los momentos más difíciles que nos puede tener la misma tierra. Invitarles a todos que nos acompañen. La agenda es más extensa de lo que les voy a contar. Son más de 50 eventos que hemos preparado como comité permanente. La ciudad espera recibir al menos a 100.000 visitantes durante este feriado, en el que recuerdan que Ambato, más allá del carnaval, celebra el haberse levantado después del trágico terremoto del 5 de agosto de 1949.